¿Quién merece vivir? ¿Cómo determinar si una vida merece ser vivida o no? ¿Cuál es el estándar de una vida digna? ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a un programa más de Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Gracias de verdad por estar aquí conmigo en este programa. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo a través de la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar acompañándome el día de hoy. Pues tenemos un tema muy complicado, el tema de la vida. Al final de cuentas es decidir, como si el hombre pudiera hacerlo, de quién merece y quién no merece vivir. ¿Cuáles son esas condiciones que determinan que una vida vale la pena vivirse o cuál no? Estamos ante un verdadero dilema moral, humano, pero sobre todo divino, porque no podemos nosotros decidir sobre la vida humana. No podemos adentrarnos en ese territorio que le corresponde solo a Dios, que a través de sus designios y a través de la creación de la naturaleza, es como nosotros podemos accesar de alguna manera a este misterio de la muerte. Nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, así como se oye. El único dueño de nuestra vida es Dios, porque Él es el creador de la vida, Él es el creador de nosotros y a Él le corresponde establecer los tiempos y los momentos en los que cada uno de nosotros se puede presentar ante Él para ser juzgado y ver si nos corresponde, gracias a su divina misericordia y a su divina providencia, accesar o no al cielo. Pero esto, como les digo, es un tema que le corresponde solo a Dios. Sin embargo, el ser humano, y más en estos tiempos, ha querido tomar dominio sobre la muerte, sobre la vida. Es decir, el ser humano ha querido, de alguna manera, tomar posesión de este misterio que es la vida misma. Pero antes de entrar en tema, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus donativos, por su colaboración con Valora Radio. Es gracias a las estrellitas que Facebook nos permite de alguna manera financiar gran parte de los esfuerzos que realizamos, no solo en redes sociales, sino también a través de la asistencia personalizada que brinda como servicio Valora Radio a personas en necesidad. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su caridad e invitarlos a que continúen ayudándonos. Gracias a ustedes podemos sostener todo este gran esfuerzo de un gran grupo de personas que día con día se abocan al servicio a través de redes sociales, a través de asistencia telefónica, a través de una gran cantidad de cursos, de una gran cantidad también de eventos en los cuales Valora Radio se hace presente para servir al pueblo de Dios de una mejor manera. El tema de hoy es ¿quién merece vivir? ¿Quién no merece vivir? Y quise tomar este tema porque recientemente el Vaticano, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, acaba de emitir un documento muy interesante que vale la pena leerlo, sobre todo si tú estás involucrado en el tema de la salud, eres un doctor, eres una enfermera o trabajas de alguna manera relacionado con todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, es de lectura obligada. Vale la pena leerlo, además de que nos permite enriquecernos enormemente, no solo espiritualmente, sino profesionalmente, porque es un documento que nos dirige hacia el servicio a través de nuestra profesión dentro de los servicios médicos principalmente. No voy a hablar propiamente de lo que es la bioética en el servicio de la medicina. Es un tema muy complejo, requiere una gran cantidad de esfuerzos y una gran cantidad de programas para poder abarcar todos y cada uno de las aristas que este tema implica. Pero quise aprovechar este documento llamado Samaritanus Bonus, que significa buen samaritano, que está relacionado con el cuidado y la atención especial para aquellas personas que están en fases críticas y terminales de la vida, es decir, la asistencia a aquellas personas que ya están en las etapas finales de su vida. Y tiene que ver, como les digo, mucho con el tema de la bioética. Pero quise tomar este tema porque parte de esta forma en la que la Iglesia aborda el tema de los cuidados paliativos, se involucra de manera intrínseca el tema de la eutanasia. Y al hablar de la eutanasia también se involucra de manera directa el tema del aborto. Por eso es que quise hacer este programa. ¿Quién merece vivir? Tú mereces vivir, yo merezco morir. ¿Cómo podemos saber nosotros si esta vida que estamos llevando a cabo el día de hoy, esta vida que estamos disfrutando en este momento,
¿Realmente vale la pena vivirse? Este documento nos llama, es un llamado de la Iglesia a todos los fieles, especialmente aquellos, como les decía, al servicio de la medicina, al servicio de la salud, para pensar cristianamente sobre la medicina, sobre el cuidado que implican las personas que están enfermas y nuestra gran responsabilidad como fieles de asistir socialmente a aquellas personas que se enfrentan a una etapa grave de su vida, una etapa crítica de su vida, y que los coloca en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que muchas personas son vulnerables en su vida, en su corporeidad, en su estado anímico, por decirlo así, y que necesitan de nuestra asistencia. ¿Quiénes son estas personas vulnerables? ¿Cómo definirlas? De una manera muy general, muy englobado, voy a mencionar 4 tipos de personas que todos y cada uno de nosotros conocemos a alguien en esta situación. Primero están aquellos que están viviendo ya, enfrentando una enfermedad terminal. Aquellos que son muy ancianos, que aunque no tengan una enfermedad específica, ya están en una edad muy avanzada y están próximos a la muerte. Otros son los discapacitados, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Y por último, los no nacidos. Dentro de estos 4 grandes bloques, quiero colocar a aquellas personas que nosotros consideramos como vulnerables. Y los consideramos así no porque ellos no sean fuertes o no sean capaces de afrontar lo mucho o poco que les quede de vida. No, me refiero a vulnerables porque la decisión de si sus vidas valen la pena depende de criterios ajenos. Ajenos no solo a la fe, sino ajenos a la humanidad misma. Por eso es que los consideramos vulnerables en su integridad física. Debemos ver de una manera especial el profundo significado de la vida humana, especialmente en estas personas que consideramos vulnerables. El ser humano por sí mismo es incapaz de reconocer la gran dignidad de la vida humana. El ser humano solo puede en un momento dado valorar su propia vida y despreciar la de los demás. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de un pensamiento divino, por decirlo de alguna manera, para poder reconocer, y en especial en estas personas vulnerables, que ellos también son el prójimo. Y es a ellos a quienes estamos llamados a servir. Por eso es importante recordar con una verdadera sensibilidad y una verdadera compasión esta parábola del buen samaritano. Recordémoslo de una manera muy rápida. Una persona es asaltada en medio del camino, es golpeado y dado por muerto, arrojado a un lado del camino. Pasan varias personas que lo ven y no le asisten. Y al final pasa una persona de Samaria, es decir, un samaritano que ve a esta persona herida y moribunda a un lado del camino, lo toma y lo deposita en una posada. En una posada, llamémosle un hotel, por decirlo así, y le paga al encargado de esta posada para que lo cuide. Le deja dinero, lo asiste, lo atienda y pueda ofrecerle todos los servicios necesarios para que esta persona pueda salir adelante. Es decir, una persona pudo compadecerse de otro que estaba herido y abandonado a un lado del camino. Tal vez nosotros nunca veamos a alguien así o no querramos verlo. Este es uno de los grandes dilemas del ser humano, poder reconocer a esas personas que están moribundos, y no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, que están tirados al lado de nuestro propio caminar en la vida. Es complicado, es difícil, yo sé, y más en estos tiempos que pareciera que la inseguridad nos está abordando por todos lados. Parece muy complicado para nosotros podernos atrevernos, incluso por nuestra propia integridad, a asistir a otras personas. Pero eso no significa que no podamos ayudar. Muchas veces nosotros estamos en posibilidades de asistir a alguien que está tirado en el camino y no lo hacemos. Debemos de recuperar nuestra capacidad de compadecernos por el otro, ¿sí? Recordemos que esta imagen de vulnerabilidad de estas personas debe hacernos ver nuestra propia fragilidad humana. Recordemos que nosotros también vamos a enfrentar el día de mañana la muerte, el cansancio, la enfermedad, la discapacidad incluso. Todos y cada uno de nosotros pasaremos por este gran proceso de la muerte. Algunos puede ser muy rápida, otros puede ser muy lenta, dolorosa y sufriente. Pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidarnos que en la tragedia ajena también estamos viendo nuestra propia tragedia. Y que el día de mañana cada uno de nosotros se enfrentará al juicio de Dios. Y debemos de estar preparados. Y no solo decir que fuimos buenas personas o que no pecamos mucho,
sino que verdaderamente mostrarle a Dios un corazón que supo amar a los demás. Ese es el gran objetivo. No olvidemos nunca que seremos juzgados por el amor. Muchas veces nos olvidamos de amar a los que no nos aman. Hay una parábola, una enseñanza, mejor dicho, de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, es muy fácil amar a aquellos que nos aman. Lo complicado es amar a aquellos que no nos aman. Inclusive, amar a los que no conocemos. Sabemos, como seres humanos, que enfrentaremos grandes retos a lo largo de nuestra vida y mucho del éxito que nosotros podamos tener en nuestra propia vida, como verdaderos servidores y verdaderos seguidores del Señor, estará en eso, en la capacidad de amar a los demás, independientemente de su condición, independientemente si son nuestros conocidos o no. Necesitamos, y debemos de pedir esto, necesitamos ser empujados por la gracia divina, movidos por ella, hacia el servicio amoroso de los demás. La parábola del buen samaritano la pueden leer, obviamente, en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, del versículo 30 al 37. Ahí pueden encontrarla. Y este documento que acaba de emitir el Vaticano empieza con una frase muy hermosa que quisiera leerla, es muy corta, dice así: el buen samaritano deja su camino para socorrer al otro, y eso lo convierte en la imagen de Cristo, quien vino al hombre caído, moribundo y necesitado de salvación y de cuidado. Así empieza esta carta, mostrándonos cómo el buen samaritano es el mismo Cristo que viene a salvarnos a nosotros, y nosotros estamos llamados a ser otro Cristo. Estamos llamados a encarnar en nuestra propia carne, en nuestro propio ser, las acciones y la voluntad divina. ¿Cómo lo hacemos? A través de los sacramentos, no lo olvidemos nunca. Recibimos la gracia divina a través de la confesión, pero recibimos también el cuerpo y la sangre del Señor a través de la Eucaristía. Verdaderamente somos carne de Dios, pero eso solo a través de los sacramentos y solo por la participación gratuita que Dios se da hacia el hombre. Desafortunadamente, el mundo nos dice cosas muy contrarias y hay que ser muy cuidadosos con este detalle. En el mundo no vamos a encontrar una enseñanza como esta. Tenemos que recurrir a Dios para poderla reconocer. El mundo nos dice algo muy contrario, muy diferente. El mundo nos dice que los ancianos, los enfermos, los discapacitados y los no nacidos son un verdadero estorbo en nuestras vidas. Como son seres inútiles para nosotros, debemos eliminarlos. Merecen la muerte, porque simple y sencillamente ellos van a ser un estorbo para nuestra propia vida. Así lo dice la cultura de la muerte. Muchas veces no lo dice de una manera tan franca, obviamente, pero no significa que no esté ahí esta ideología, esta verdadera cultura de la muerte, que verdaderamente nos mueve hacia la crueldad, hacia la violencia, hacia el abandono y muy especialmente hacia la cobardía, que eso es algo importante. Nosotros como cristianos no debemos ser cobardes. San Juan Pablo II fue muy claro: no tengas miedo de seguir a Cristo y ser como Cristo. El mundo nos ofrece una gran cantidad de eslogans o frases que parecieran que disfrazan su verdadera violencia. Y les voy a decir algunas que a lo mejor las han escuchado anteriormente. Pobrecito, está sufriendo. Mejor que muera para que ya no sufra. Incluso muchas veces nosotros hemos rogado a Dios para que una persona muera cuando la vemos en un fuerte sufrimiento. Hay que admitirlo, ¿sí? Pero estas personas van más allá. No solo ruegan a Dios para que esta persona pueda ya encontrarse con el Padre, no, sino que se ponen a trabajar para eliminarlo cuanto antes, para que cuanto antes se presente ante el Padre. Así de sencillo. Otro eslogan: no lo quiero, va a ser un estorbo a mi vida, hay que eliminarlo. Esto aplica para viejitos, pero también aplica para los no nacidos. Cuando una persona está encerrada en sí misma, ve a todos los demás, sean ancianos, sean jóvenes, sean bebés, los ve como un verdadero estorbo a su propia vida. Por lo tanto, decide eliminarlo, erradicarlo de su vida, porque son estorbos para sus propias convicciones de vida. Otro: este señor ya está enfermo y está muy viejo. Ya es un estorbo. Hay que eliminarlo. Que muera dignamente. Esa es otra. Este señor que ya está viejo y enfermo, o esta señora que ya está vieja y enferma, nos cuesta mucho dinero mantenerla viva. Aparatos, doctores, tratamientos. Mejor ya no hay que pagarle nada. Nos cuesta muy caro mantenerla viva. Mejor que se muera.
y te disfrazan todos estos eslogan con una falsa misericordia. Y principalmente a los viejitos que están muy abandonados. Esos viejitos que están en los hospitales y deciden de una manera drástica terminar con su vida. E inclusive en algunos lugares ya se hizo legal. Ya una persona que está sufriendo, que está en dolor, o sus mismos familiares pueden solicitar la muerte digna. Y lo pongo entre comillas, la muerte digna. Es decir, mátalo porque ya no sirve, porque cuesta mucho, porque ya es un estorbo para mi vida estarlo cuidando y asistiéndole. Eso es lo que nos dice la cultura de la muerte. El mundo establece entonces un estándar, así como lo oyen, que determina, según sus propios criterios, quién merece o quién no merece vivir. Y este estándar está disfrazado de una supuesta vida digna. ¿Qué quiero decir con esto? O mejor dicho, ¿qué significa esta frase de vida digna? ¿Bajo qué criterios podemos establecerla? ¿Quién puede establecer lo que es o lo que no es una vida digna? ¿Cuál es la medida de la vida para decir que vale o no vale la pena vivirse? Este es el gran problema. Se han establecido una gran cantidad de criterios para determinar cuáles personas merecen y cuáles no merecen vivir. Y ahorita no me voy a meter con el asunto de la pena de muerte, que este ya es un asunto legal cuando alguien ha violentado el orden social. Voy a entrar aquí directamente a las personas que nos están a nuestro alrededor, que sin haber cometido ningún delito como tal, se enfrentan ante la decisión de otros de decidir si debe o no seguir viviendo. Estos son algunos de los criterios. El primero es el de productividad. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que no produce merece la muerte. ¿Por qué? Porque al no producir se convierte en un estorbo para la sociedad. Por lo tanto hay que eliminarlo. Y aquí entran una gran cantidad de viejitos, una gran cantidad de personas discapacitadas, una gran cantidad de personas que viven una seria depresión y serios síntomas de ansiedad y que les dificulta la vida social y la vida productiva. Otro, el criterio de la utilidad. Independientemente si alguien es capaz de producir o no producir riqueza, también viene la capacidad de una persona para ser útil a los demás, independientemente si generan o no recursos económicos. Es el criterio de la utilidad. Si alguien sirve para algo, hay que mantenerlo. Si ya no sirve para nada, hay que eliminarlo. En esto entran principalmente las personas de edad avanzada, los ancianitos, los viejitos. El tercero, el criterio de la solvencia o de la belleza. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que no reúne ciertas condiciones de vida, por ejemplo, no tiene dinero en el banco, no tiene una casa propia, no tiene automóvil, no puede viajar, no puede disfrutar de un restaurante, etc. Esas personas que no tienen la capacidad debido a una situación económica, por lo tanto, merecen vivir porque no tienen la solvencia para vivir dignamente. Se oye raro, se oye extraño, incluso hasta nos golpea este concepto, este criterio, pero es cierto. Este es el criterio favorito de los abortistas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, uy no, un niño que va a venir a sufrir al mundo, un niño que va a nacer pobre, un niño que no va a disfrutar de la vida no merece morir. Es este el criterio de la solvencia. Básicamente lo que dice los pobres no merecen vivir. Eso es lo que está diciendo de una manera fundamental y básica. No merece vivir porque no va a tener dinero, no va a tener riquezas, no va a tener alegrías, no va a tener lujos, etc. Por lo tanto, su vida no vale, no sirve. Hay que eliminarlo. Por ahí es por donde principalmente se ataca a los no nacidos. El costo, sí, el costo. Muchas personas están en una situación de dificultad física, ya sean ancianos, sean jóvenes, de cualquier edad, los cuales requieren una gran cantidad de recursos para mantenerse vivos. Voy a decirlo de alguna manera muy sencilla. ¿Recuerdan al actor que hizo Superman en los años 80, en los años 70 por allá? Este señor cayó de un caballo, se quebró el cuello y quedó cuadrapléjico. Es decir, no tenía ninguna función corporal propia. Vivía conectado a un aparato que le permitía respirar. Él tenía los recursos para solventar todos sus tratamientos, claramente. Pero imaginemos una persona que está en la misma situación y no puede pagar todo esto. Es muy costoso. Por lo tanto, mejor que muera, porque no podemos costear los tratamientos y los recursos necesarios para mantener a esta persona viva y mantenerlo en condiciones dignas, según ellos. Este es otro de los criterios. Me cuesta mucho esta persona, hay que eliminarla. Y el otro, el criterio
del sacrificio o de la comodidad. Básicamente lo que dice es esto: ¿vale la pena mi sacrificio y mis esfuerzos para mantener viva a esta persona? ¿Vale la pena que yo me sacrifique para que mi abuelito o mi tío o quien sea, mi mamá, mi papá, puedan seguir viviendo? ¿Vale la pena que yo tenga que esforzarme para que ellos puedan seguir con una vida más o menos decente? ¿Vale la pena mi sacrificio? Y cuando dicen no, cuando yo no estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad, esas personas entonces merecen morir. Así de trágico y así de terrible es esto. Cuando yo me coloco por encima de los demás y yo evalúo a los demás, no por lo que son, sino por lo que representan para mí, entonces yo me convierto en un verdadero verdugo, en un verdadero juez de la vida misma. Tendemos de una manera alarmante hacia una humanidad que evalúa al otro en base a términos económicos y utilitarios. Así de terrible es la vida, así de trágica es la vida. Y estas personas que al inicio dije que eran vulnerables son aquellos que están supeditados a estos criterios en donde ellos no tienen voz ni voto. Estamos ante la gran y terrible tragedia de no querer compadecernos del sufrimiento ajeno. Estamos rechazando por completo todas las enseñanzas de ese Cristo sufriente en la cruz. Es un rechazo directo, frontal, formal, en contra de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, con su vida, con su sacrificio y con sus propios esfuerzos por salvar al ser humano. Cuando nosotros rechazamos esto, vemos a la muerte como esa gran solución y ese gran escape de la responsabilidad. Y es ahí donde nos perdemos verdaderamente toda nuestra propia humanidad, todo lo que nos puede caracterizar por ser verdaderamente seres humanos. Podemos ver todo esto entonces como un verdadero acto de cobardía. Es un repudio a la misericordia y a la providencia divina, no lo podemos entender de otra manera, y representa el fracaso del ser humano en la capacidad de vivir el amor. Es el fracaso del amor, es el fracaso del ser humano que no es capaz de amar hacia los demás. Y ven la muerte del otro como un verdadero escape al sufrimiento y como un verdadero escape a la responsabilidad. Es ahí donde la muerte deja de ser un evento natural para convertirse entonces en una solución. Y utilizo esta palabra porque es el mismo criterio que utilizaron antiguamente en la Alemania nazi para eliminar una gran cantidad de personas. La solución final. Cuando alguien ve la muerte de otro como una solución, entonces estamos convirtiéndonos en verdaderos verdugos de los demás, verdugos de la sociedad. La muerte debe ser encontrada de forma natural. Esa es nuestra propia naturaleza. Nacer, crecer, reproducirnos, desarrollarnos, etc. y morir. Pero este morir tiene que ser consecuencia de nuestra propia vida, de la propia vivencia de la vida, aunque sea algo un poco redundante. Y debe acontecer de una manera natural. Como lo dije al principio, Dios es el dueño de la vida, nosotros no. Por lo tanto, la muerte como tal debe acontecer en el momento en que Dios lo designe, en el momento en que Él nos llame a su presencia, no cuando nosotros decidamos sobre la vida ajena. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición, estamos negando el valor salvífico del dolor y del sufrimiento. Vemos el dolor y el sufrimiento como un mal innecesario. El católico no lo ve así. La enseñanza de la Iglesia Católica no ve el dolor de esa manera. Ve el dolor como una tragedia. No dice, jamás lo ha dicho la Iglesia, de que el dolor sea algo bueno. No. Pero eso no significa que no podamos obtener algo bueno del dolor. Su Santidad San Juan Pablo II escribió una hermosa carta llamada Salvifici Doloris. Si tienen oportunidad de buscarla, búsquela y léala. Y más si ustedes están en una situación de dolor, esta carta viene a ser un verdadero remanso, una verdadera paz, un momento de paz ante tanta tragedia. El dolor debe verse como lo que es, como una tragedia, claro que sí. No es bueno el dolor, no vamos a romantizar el dolor, pero eso no significa que nosotros no podamos tomar este dolor y este sufrimiento, que todos lo vamos a vivir, y ofrecerlo dignamente como un medio de expiación, no solo por mis pecados, sino por los pecados de los demás. El dolor también nos permite compadecernos del otro que también sufre. Cuando tú has experimentado un dolor,
y ves al otro también doliéndose de lo mismo que tú alguna vez sufriste, te vas a compadecer de él, porque vas a reconocerte a ti en la otra persona, vas a reconocerte a ti en la humanidad de la otra persona. Eso es lo que nos mueve la compasión, vernos reflejados en el otro, ver a Cristo sufriente en nosotros. Para eso también nos sirve el dolor. Y también porque el dolor nos permite convertirnos en un verdadero sacrificio digno ante Dios, así como lo oyen. Tenemos un gran contraste donde el mundo nos quiere establecer estándares para lo que significa una vida de calidad y lo coloca en términos de materialidad y en términos de temporalidad, mientras que Dios nos dice, no, tu vida es digna, y más si la vives de una manera cristiana, porque entonces nos colocamos en la forma de reconocer nuestro fin trascendente a través de la vida. La vida es un camino hacia nuestro fin trascendente, hacia nuestro fin eterno. Nuestro fin no está determinado en este mundo, está determinado en el más allá. Yo estoy llamado a la santidad, yo estoy llamado a vivir eternamente con Dios. Yo no estoy llamado solo a vivir en esta temporalidad, en estos momentos y solo dentro de esta materialidad. No, yo tengo que trascender, estoy llamado a la trascendencia, a llegar a los profundos misterios de Dios después del día de la muerte. Desafortunadamente, como estamos platicando, la sociedad nos ha hecho destruir por completo el concepto del dolor, el verdadero sentido del dolor, y se ha disfrazado de compasión cuando alguien quiere matar al que sufre. No podemos permitirlo. Nuestra enseñanza debe ser fuerte, clara. No debemos de caer en estas tendencias que hablan de que la muerte es algo digno, y más cuando se procura para evitar un daño o un dolor. Eso no podemos verlo de esta manera, ¿sí? El mundo es hecho individualista, donde solo importo yo y nada más que yo, y después de yo solo estoy yo. Así funciona el mundo, hay que admitirlo, hay que decirlo de una manera muy clara. Si tú no eres como yo, no vales. Si no vives como yo, no vales. Si no eres tan bello como yo, no vales. Si no disfrutas de la vida como yo, no vales. No podemos permitir esto. No podemos permitir que los estándares que el hombre establece para lo que él considera una vida digna sea nuestra regla para medir quién merece y quién no merece morir. Al final de cuentas, todos estos recursos llamados eutanasia, aborto, suicidio asistido, como lo queramos ver, no es más que un desprecio a la vida misma de Dios. El mensaje es muy sencillo. No seamos cobardes. No estoy diciendo que el dolor sea fácil, no estoy diciendo que el sufrimiento sea algo sencillo. No, por supuesto que no. Es algo terrible, que verdaderamente destroza nuestras entrañas en dolor y en sufrimiento. Lo sé. Lo hemos vivido de alguna u otra manera. Pero eso no significa que se nos tenga permitido caer en la cobardía y en el escape de la muerte. No podemos ver la muerte como un escape, sino como el paso final hacia la trascendencia divina. Por eso, debemos afrontar el sufrimiento como un verdadero acto expiatorio. Como lo dije hace un momento, purgar nuestras propias deudas y también la de los demás, que esto es algo maravilloso. Con mi dolor, con mi sufrimiento, con mis penas y mis angustias, yo puedo aliviar el dolor de las almas. Así como se oye. Nosotros en la Iglesia Católica disfrutamos de la comunión de los santos. Estas no son palabras huecas y no solo involucra el que yo pueda rezarle a algún santo para que me conceda algún favor. No solo se limita a eso, sino que también implica la verdadera unidad de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, con mi sufrimiento me uno a los sufrimientos de Cristo. Y al unirme a los sufrimientos de Cristo, me uno a los sufrimientos de toda la Iglesia. Toda la Iglesia. Por lo tanto, mi dolor, ofrecido como un verdadero sacrificio expiatorio, puede ayudar a la salvación de otras almas. ¿Por qué? Porque yo participo de los dolores de Cristo. Uno mi sacrificio personal al sacrificio eterno del Señor. Y este sacrificio se distribuye, por decirlo así, se derrama entre los demás. Y Dios, que sabemos que es un juez justo, también es misericordioso y acepta que tú ofrezcas como pago de las deudas de otros tu propio dolor. Esto es la comunión de los santos, que somos una verdadera unidad, una iglesia, de la cual todos participamos. Todos podemos de alguna manera aliviar el dolor de los demás. A lo mejor no el dolor físico,
pero sí el dolor espiritual, sí el dolor de los pecados, y podemos convertirnos en un sacrificio digno ante los ojos del Señor. De tal manera que cuando yo, con mi dolor y mi sufrimiento, aún así puedo ser capaz de amar incondicionalmente y de donarme hacia los demás, se convierte en un tesoro que Dios distribuye a toda la iglesia. Por eso es de que todos esos ancianitos, todos esos enfermitos, todas esas religiosas que están enclaustradas orando todo el día a Dios, ofrecen todas sus penas y sus sacrificios por el bien de toda la iglesia. Y hay que estar agradecidos con ello. Y también te da la oportunidad a ti, porque todos vamos a sufrir, a todos nos va a doler algo algún día, ofrecerlo por la salvación de las almas. Ofrecerlo dignamente, especialmente por las almas del purgatorio, ¿sí? Porque ellos están en un sufrimiento ya dentro de la misericordia divina, pero también están en un sufrimiento, en un momento de expiación. Podemos nosotros unirnos a su sufrimiento y ofrecer nuestras propias penas por ellos, y eso nos enriquece. Después de todo esto que he dicho, debemos de reconocer esto: la eutanasia, el aborto, el suicidio y el suicidio asistido son intrínsecamente desordenados. Son actos malos. Siempre. No a veces. Siempre. Siempre son actos malos. Toda vida, todas, por muy miserable que sea, es digna y tiene un valor divino, porque esa vida es un regalo de Dios, es un regalo divino. Todas las vidas son dignas y todas merecen ser vividas de alguna manera. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar bajo ninguna circunstancia quién merece y quién no merece vivir. No está en nosotros decidir esa situación. Nos corresponde entonces valorarla y comprometernos, y aquí es donde viene el sentido cristiano, comprometernos con aquella persona que está en sufrimiento, y no solo sufrimientos físicos. Recuerden que existen también los sufrimientos emocionales y también aquellos dolores y sufrimientos espirituales. Al final de cuentas, todos somos sufrientes en algún momento dado. Por lo tanto, debemos de verdaderamente comprometernos con ellos para ayudarles, asistirles, verdaderamente brindarles un acto de amor que surja como consecuencia del amor divino. Ver a Cristo reflejado en el otro y comportarnos nosotros mismos como otro Cristo. Al final de cuentas, eso es lo que nos hace iglesia, ser parte de Cristo mismo. El misterio del dolor obliga el acompañamiento, a hacernos presentes. Vaya, el acompañamiento virtual no existe en el caso del dolor. Siempre será importante para alguien que sufre el que alguien esté ahí para asistirle, ayudarle, compadecerse junto con él, acompañarle en este proceso doloroso. Tal vez no pueda solucionarlo, lo cual es muy probable, ¿sí? Pero eso no implica que no puedas estar ahí, brindándole tu apoyo, tu cariño, tu asistencia, tu servicio, tu amor, vaya, donándote al otro en el amor. Y eso alivia, tal vez no le quite un dolor, pero sí alivia su alma, sí le prepara para que en un momento dado pueda, vaya, implorar a Dios el perdón de sus pecados y encontrarse con Él. Simplemente asistirlo para hacer una oración, asistirlo para ayudarlo con las cuestiones más elementales como darle de comer, darle de beber, limpiarlo, etc. Todos este tipo de cosas implican un acompañamiento, una presencia personal, y reconocer que la tragedia que la otra persona está sufriendo nos permite a nosotros también vivir la grandeza del amor de Dios. Debemos ser presentes. Esto involucra de manera muy especial a los médicos, a las enfermeras, a las personas que están ahí involucradas de manera directa en esta lucha contra el dolor y el sufrimiento. Y esto ha tenido grandes problemas en muchas partes del mundo. Ahorita recuerdo, por ejemplo, un médico en Argentina que se negó a hacer un aborto. Gracias a sus esfuerzos, este bebé logró nacer, está creciendo y es un ser humano precioso, es un niño hermoso. Pero este doctor fue fuertemente sancionado por la ley por negarse a cometer un aborto. Incluso creo que hasta perdió su licencia médica y ya fue despedido de su trabajo, es decir, perdió mucho humanamente hablando, pero ganó un tesoro enorme en el cielo. Es lo que llamamos la objeción de conciencia. Y esto es algo que las leyes deben de reconocer. Todos nosotros como una sociedad debemos exigir a nuestras autoridades que reconozcan
la objeción de conciencia para todas aquellas personas que están laborando en los sectores de salud, principalmente a médicos, obviamente, ¿sí? Porque esto nace de un principio muy sencillo. Las leyes humanas no están por encima de la ley divina. No lo están. No importa si una ley te obliga a cometer un acto como el aborto, por ejemplo, o si alguien te pide que lo mates con un suicidio asistido, tú puedes decir que no. Debemos ejercer nuestra objeción de conciencia. Y ahorita estamos hablando del tema de la eutanasia, de la muerte, etc. Pero esto aplica para todos otros aspectos importantes de nuestra vida, como seres humanos, como seres profesionales, como seres de familia. Es decir, la objeción de conciencia aplica a toda aquella ley que quiere colocarse por encima de la ley de Dios, que la niega, que la confronta. No podemos permitirlo. Nosotros como cristianos debemos de decirle no a las leyes que van en contra de las leyes de Dios. Así de sencillo. No existe el derecho del ser humano a contradecir la ley de Dios. No existe ninguna ley por encima de la ley de Dios. Pues igualmente, no existe, por lo tanto, el derecho a la muerte. Así como lo oyeron, no existe el derecho a la muerte. Tú no tienes derecho a morir según tus condiciones. Yo lo sé, se oye fuerte, se oye incluso hasta chocante en ocasiones, de que yo no puedo tener decisión sobre mi propia vida. Claro que sí, puedes tener decisiones sobre tu vida en todos los demás aspectos funcionales de tu propia vida. Con quién me caso, cuántos hijos tener, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, a dónde voy de vacaciones. Tú puedes decidir una gran cantidad de cosas con respecto a tu propia vida, pero tú no puedes decidir cuándo morir. Así como no decidiste cuándo nacer, tampoco puedes decidir cuándo morir, mucho menos decidir quién vive y quién no vive. Es decir, decidir sobre la vida de los demás, no puedes. El único derecho que existe es aquel derecho que está en concordancia con la ley divina. Por lo tanto, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo claramente, toda autoridad viene desde lo alto. Toda autoridad humana debe ser un reflejo de la autoridad divina, no al revés. Por lo tanto, el derecho existe solo y únicamente para salvaguardar la vida y la dignidad humana. Ese es el único objetivo del derecho, salvaguardar la vida y la dignidad humana dentro de una sociedad específica. Eso es el derecho, eso sí es un derecho. Y simplemente recordando con los doctores, retomando este tema, recordemos el juramento que hacen, el juramento de Hipócrates, cuando lo hacen, cuando se gradúan como médicos, respetar y cuidar la vida, defender la vida, ¿sí? Y eso es lo que se les invita con esta objeción de conciencia. Recordar siempre y estar con una verdadera convicción de servicio, recordar no solo el juramento que hicieron como médicos, sino el juramento que hicieron ante Dios el día de su confirmación, ¿sí? Porque ese día ustedes sellaron, y esto va para todos, no solo para los médicos, sellaron su compromiso de seguir las leyes divinas conforme nuestro Señor Dios las establece. Por lo tanto, debemos de rehusarnos todos a participar de la cultura de la muerte. No podemos hacerla, no podemos vivir de esa manera. Debemos vivir con valentía y con congruencia, como verdaderos seres humanos con una fuerte convicción ante los ojos de Dios. Es decir, debemos de reconocer el valor de la dignidad humana ante los ojos de Dios. Hay otro caso muy grave, por ejemplo, me estaba leyendo una noticia el otro día, de que en Islandia, si mal no recuerdo, estaban publicando de que en cierto tiempo, creo que en el último año, no ha nacido ningún niño con síndrome de Down. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen los genes tan perfectos que no se ha concebido ningún niño con síndrome de Down. Pues la respuesta es más sencilla, la respuesta es más trágica incluso. La respuesta es de que ellos han matado a todos. Las personas se rehúsan a tener hijos con alguna discapacidad. Y en especial, por ejemplo, hablando del síndrome de Down, han decidido matar a sus niños. No vale la pena que estos niños nazcan, que estos niños vivan, lo cual es terrible. ¿Cómo es posible que los padres, aquellos que se supone como un acto de amor engendran un ser humano, no sean capaces de afrontar los retos que esta nueva vida enfrenta? Si se supone que todos ellos conciben como un acto de amor, ¿por qué no son capaces de verdaderamente brindar amor a ese ser que han colaborado en su formación y su creación? Esa es la cultura de la muerte, la eliminación de todas aquellas personas que no nos sirven, que no nos interesan,
Las personas que ante nuestros ojos no son dignas, no cumplen con esos estándares que nosotros queremos establecer como vida digna. Esto nos coloca ante el gran reto como cristianos de salir a las calles y defender la vida. Defender la vida de todos, inclusive de aquellos que están en el mayor y más grande sufrimiento físico, emocional o espiritual. Pareciera que nosotros quisiéramos que la gente sufriera. No, simplemente reconocemos el valor que dignifica el dolor mismo. Cuando alguien está dolido y reconoce su propia fragilidad, recurre a dos grandes auxilios. El auxilio humano, al médico, a la familia, a que nos acompañen para poder vivir o sobrellevar las penas y los dolores. Pero también recurrimos a Dios. Recurrimos a Dios para que venga nuestra asistencia. Y aquel que es cristiano no solo pide la asistencia de Dios para curar su dolor, sino que además pide la asistencia de Dios para poder sobrellevar este dolor de una manera cristiana y digna. Ese es el gran valor que nos brinda la gracia divina cuando estamos en un estado de sufrimiento. Nos hace encauzar el dolor hacia el amor. Es decir, el dolor no se convierte en un obstáculo para la vivencia misma del amor, de la donación, de la caridad y del servicio. Y es ahí donde verdaderamente surge la valentía del cristiano. Es ahí donde verdaderamente la vemos, la evaluamos y también Dios la ve. Y si nosotros vivimos así, Dios sabrá el día de mañana recompensar todos esos esfuerzos que realizamos dentro de su propio amor. Pero no es fácil acercarse ante la persona que sufre. Hay que ser muy honestos en este sentido. No es fácil muchas veces acercarnos a esa persona que está sufriendo y hablarle dentro de su propio dolor de cosas bonitas o de cosas que lo puedan llegar a motivar o aligerar un poco su carga. No es algo sencillo, se requiere de conocimiento, se requiere de una preparación. No cualquiera puede acercarse a aquel que sufre y ponerse a establecer un diálogo, y mucho menos un diálogo asistencial. Se requiere de conocimientos para hacerlo. Hay muchas organizaciones católicas que ofrecen este servicio, personas que te ayudan, que te acompañan en el dolor de algún familiar, por ejemplo, y te pueden asistir y guiar de cómo hacerlo. Una de las cosas que más se pregunta es, ¿qué le digo a la persona que sufre? ¿Cómo voy y me presento ante esa persona que está, inmerso en el dolor, en el sufrimiento o en una tragedia? ¿Cómo me le acerco? ¿Qué le digo? ¿Qué capacidad tengo yo de mover la voluntad de esa persona? Primero que nada, ya lo sabemos, hay que encomendarnos al Señor, obviamente, recibir una preparación para esto. Pero básicamente, tú, que a lo mejor no tienes la oportunidad de aprender todas estas cosas a través de algún centro de ayuda o algún centro católico que no esté cercano a ti, ¿qué puedes decirle principalmente a alguien que sufre? Te voy a dar 5 puntos que puedan ayudarte a lo mejor a poder acercarte a esa persona que sufre. Lo primero es, cuando veas a estas personas, reconocer en ellos, lo primero, que su dolor es una tragedia. Y si es necesario decirle a esa persona, entiendo que sufres, entiendo tu dolor y sé que es algo trágico. Jamás debemos hacer ver el dolor como algo bueno, como algo deseado por Dios. No, esto es falso completamente. El dolor surge del pecado original, surge de nuestra caída, surge de la pérdida de las gracias divinas por culpa del pecado original. No lo olvidemos, por lo tanto el dolor es algo malo. Pero eso no significa que no podamos convertirlo, el dolor, en algo meritorio. No en algo bueno, en algo meritorio. ¿Sí? Por lo tanto, reconocer con el otro que el dolor es trágico. Creerle en su dolor. Segundo, hay que hablar de este tema, que cómo el dolor nos permite purificarnos y perfeccionarnos. Porque cuando alguien es capaz de vivir el amor a través del incluso del dolor, es cuando verdaderamente tiene una voluntad fuerte, una voluntad que está al servicio de Dios, una voluntad iluminada por la gracia divina. Porque amar por encima del dolor es lo más maravilloso que existe. Tercero, decirle que el dolor de esa persona me permite a mí servirle. Es decir, ya le reconociste su dolor. Sabemos que podemos obtener algo bueno como consecuencia de este estado de dolor, pero no solo para él, sino también para mí que vengo a servir. Porque me permite estar en una ocasión de servicio, permíteme comportarme como Cristo, permíteme acompañarme, permíteme cumplir con mi deber de ser útil para ti.
Eso es lo que significa también el dolor, y que la otra persona lo sepa, que estás haciendo eso por amor, por entrega, por donación, porque quieres verdaderamente ver a Cristo reflejado en tus acciones, no por soberbia, obviamente, por humildad. Y este es el cuarto punto, explicarle a la otra persona que es la escuela, su dolor es la escuela de la humildad, porque nos permite a nosotros ver en esa persona que sufre la tragedia del dolor, la tragedia de la mortalidad. Por lo tanto, me ayuda, es la gran escuela de la humildad, asistir a aquel que está sufriendo. Y por último, decirle que el dolor de esa persona nos va a permitir a nosotros mismos el día de mañana afrontar nuestros propios dolores. Esa persona que sufre es la escuela del amor, la escuela de la humildad y la escuela de la valentía, porque nos permite servir, nos permite amar, pero también nos permite a nosotros afrontar el día de mañana nuestros propios dolores y nuestros propios sufrimientos, porque desde ahorita les digo, todos vamos a sufrir, absolutamente todos. Y es aquí donde la voluntad debe fortalecerse, ser una verdadera voluntad valiente, que es capaz de superar el dolor a base del amor, colocando verdaderamente el amor por encima de cualquier consecuencia. La libertad no es hacer lo que tú quieras. La libertad existe para que tú ames por encima de las adversidades, por encima incluso de tus propias comodidades, que seas capaz de amar, de decidir libremente amar de una manera fuerte, sincera y sobre todo poniendo nuestra confianza en Dios. El dolor es la gran invitación para colocar nuestra confianza en Dios, así como se oye. Aquel que sufre se puede encontrar de una manera muy directa y muy cercana con ese Dios que también sufrió por él. Y por lo tanto podemos abandonar en él esta gran confianza. Yo confío en ti, Señor. Confío que a pesar de mi dolor me estoy purificando, perfeccionando para ir a tu encuentro. Esa es la gran confianza. ¿Qué nos ofrecen los ancianitos, los enfermos, aquellas personas discapacitadas que necesitan de nuestra atención constante? ¿Qué nos enseñan ellos? Son verdaderamente útiles, y a esto quería llegar. Los vemos muchas veces como seres inútiles a nuestra vida, pero no. Estas personas verdaderamente pueden darnos una gran cantidad de cosas útiles a nuestra propia vida. Por ejemplo, los ancianitos nos pueden dar su consejo, su experiencia, su sabiduría. Los discapacitados también nos pueden ofrecer eso. Nos pueden enseñar a través de sus propias experiencias lo afortunados que somos, cómo podemos ayudar, cómo podemos servir, cómo podemos ser mejores personas, cómo vivir mejor la compasión, la humildad y la capacidad de romper con nuestro egoísmo, con esta máscara de ego de que somos perfectos. Ellos también nos pueden enseñar y sobre todo nos enseñan lo que significa acompañar al otro. Son una verdadera escuela del amor. Por lo tanto, todas las personas, independientemente de sus condiciones, siempre serán útiles a los demás. Siempre lo serán, siempre tendrán un gran valor. Los enfermos, recordar siempre verlos con humildad y con compasión, que nos permite verdaderamente acercarnos a ellos. Esta es la gran escuela del amor. ¿Qué hacer si tenemos o conocemos de alguien que sufre? Muy sencillo, ve a su auxilio. Verdaderamente, acude a su auxilio. Ve ante él, preséntate, haz presencia con él, de que verdaderamente lo acompañas, sobre todo si es un amigo, un familiar, alguien a quien alguna vez quisiste o medianamente conociste, no importa. Hazle sentir que estás ahí para él, que verdaderamente estás dispuesto a servirle. Segundo, acompaña también a aquel que está viviendo en soledad. Muchas veces nos olvidamos que la soledad y el abandono también es un dolor, es un sufrimiento, es una tragedia. Ellos también necesitan de nuestro acompañamiento. Y sobre todo, debemos de reconocer siempre en ellos la dignidad de la vida, porque todos y cada uno de ellos son un regalo divino, son una acción de Dios, por lo tanto son dignos, hermosos, bellos ante los ojos del Señor, son hijos de Dios, por lo tanto valen el universo entero, todos y cada uno de ellos. Nunca lo olvides también esto, tú también vas a sufrir el día de mañana, tú también vas a estar envuelto en la tragedia del dolor y el sufrimiento, de cualquiera de ellos o tal vez de todos ellos. Por lo tanto, desde ahorita debes aprender a acercarte a aquel que sufre, porque el día de mañana tú también vas a necesitar a alguien que te acerque a ti en tu dolor, en tu sufrimiento. Y jamás recurrir a la cultura de la muerte como un escape al dolor, a la tragedia y al sufrimiento. No somos cobardes, los cristianos no somos cobardes.
Debemos ser valientes. Y no solo eso, valientes y alegres, a pesar del dolor y el sufrimiento. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. No me queda más que encomendarme a sus oraciones. Les prometo que cuentan con las mías. Y no lo olviden nunca. Viva Cristo Rey y viva la Virgen María, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.